Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Como cada miércoles llegamos a ustedes con el estudio de la palabra de Dios. Siempre hay un miércoles donde hay una buena enseñanza con la guía de nuestro Señor y también del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos tiempos difíciles, tiempos de pruebas. Cada persona tiene un mundo de cosas, pero sobre todo, ¿a dónde nos refugiamos? ¿Qué hacemos cuando estamos con una crisis grande? ¿A dónde vamos? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Nos acercamos al Señor en oración. Le buscamos al Señor a través de la oración. La oración es una conversación con Él, donde uno abre su corazón y le dice: Señor, acá estoy. No tengo a dónde ir. No sé cómo explicar a alguien, porque muchas veces buscamos amigos o amigas y no hay. Y muchas veces los amigos o las amigas que usted dice que tiene, lo único que quieren es información para después divulgar a otros. Algo así como divulgar el chisme. Ellos ya lo toman como chisme. Por eso es que a veces el hombre se siente solo. ¿Qué hacer? Tenemos que aprender a buscar a nuestro Padre. En la vida natural, si usted tiene mucha confianza con su papá, cuando tiene un problema se acerca a él y le cuenta a él su problema y le dice: Padre, ¿tú qué opinas de esto? Y el padre, con los años vividos, le puede dar un buen consejo. Y también le puede decir los pros y los contras para que él pueda o ella pueda tomar una buena decisión. Y qué hermoso es cuando los hijos nos acercamos al Padre. ¿Y por qué también no a la mamá? Porque la mamá también tiene una sabiduría grande. Pero ya saben, tenemos un gran Padre, omnipresente, siempre va a estar ahí. Abrimos nuestra boca: Padre amado, ahí está Él. Omnipotente, tiene todo el poder para ayudarnos. Y omnisciente, que Él sabe todo. Él sabe todo de nuestras cosas, nuestros problemas. Sabe lo que hay en nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Gloria a Dios por ello. Mi nombre es Enrique Pinedo, pastor principal de la comunidad cristiana del Pan de Vida, quien juntamente con mi esposa Lula llevamos adelante este ministerio. Antes de entrar a la palabra, permítame leer un versículo, que es el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia o favor. ¿Y cómo nos acercamos a ese trono de la gracia, a ese trono del favor? Por fe, creyéndole que hay un Dios que te va a escuchar, creyendo que hay un Dios que es tan poderoso que te dice: yo te ayudo, no temas, yo te ayudo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te levanto, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Tenemos un gran Dios. Qué hermoso es encontrar la palabra exacta para este tiempo. ¿Qué hacer? Acerquémonos pues confiadamente. O sea, hay una confianza grande. Te dice: confía en mí, acércate a mí, pero confiadamente. Eso quiere decir que tú tienes que creer que hay un Dios que te va a escuchar y un Dios que resuelve tus cosas. Siempre y cuando lo que tú le vas a decir esté dentro de su voluntad, no dentro de la carnalidad del hombre. Bien, con este pensamiento, ahora sí vamos a orar para ya entrar en la palabra. Precioso Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Yo te bendigo, Señor, que esta palabra, Padre mío, sirva a muchas personas que están de repente pasando grandes cosas, grandes problemas, grandes pruebas. Pero tú le dices:
yo estoy contigo. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a tratar es: al orar, cree que Dios lo escucha. Hoy día vamos a hablar acerca de la oración. Al orar, cree que Dios lo escucha. ¿Y cuál es el propósito? En primer lugar, usted debe saber que orar es una conversación con Dios y a Él le contamos nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestra visión, todo lo que nos preocupa por el día de mañana. Por ejemplo, yo conversaba con mi mamá sin protocolos ni tampoco con palabras rebuscadas. No, simplemente que se cumple lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Acércate a mí confiadamente. Entonces, ¿cómo me acercaba yo a mi mamá? Confiadamente. No con palabras así técnicas, no. Como todo hijo se acerca a su mamá. ¿Y por qué menciono a mi mamá y por qué no a mi papá? Porque mi papá ya había fallecido. Entonces, a la que le tenía siempre a mano era a mi madre. Entonces, a ella yo iba y le consultaba mis cosas. Esa conversación que tenía con ella es la misma que usted puede tener con Dios Padre. Leamos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. ¿Qué dice el Señor Jesús? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Se refiere a Juan el Bautista. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, de cada día. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Nosotros perdonamos a los que nos han faltado, a los que te hirieron. Amén. Al daño que te han hecho. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Biblia dice muchas cosas maravillosas acerca de la oración. En primer lugar, dice en el libro de Marcos, capítulo 11. Vamos al libro de Marcos, capítulo 11. Versículo 24 dice: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y esto tiene que ver con el título de la enseñanza de hoy. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿cuál es el éxito de una oración? Es creer. Marcos 11, 24, ¿qué cosa nos dice? Por tanto os digo, Jesús está diciendo esto: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Ya hemos orado y yo sé que al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya está solucionado el problema. Seguimos creyendo. El mejor ejemplo lo tiene en Abraham. A los 75 años el Señor le dijo: vas a tener un hijo. ¿Quién le creyó a Dios? Aunque en el camino, en el intermedio, hubo ahí un problema con la sierva de Sara, Agar, y nació un hijo, Ismael. Pero en realidad, el Señor le dijo: este no es el hijo que yo te había prometido. Y en ningún momento te dije que tú busques a otra. Yo te dije que de tu esposa ibas a tener un hijo. Corrigió el Señor esa parte, hermanos, de duda que había más que nada en Sara. Porque ella decía: pero si soy estéril, yo soy una anciana de días. Abraham, antes que tú también ya termines tu ciclo para que tú puedas engendrar, mejor llega a mi sierva. Porque de repente por ahí es.
siempre los problemas hacen que cometamos errores y los errores se pagan. Hasta ahora, hermanos míos, Israel tiene problemas con esa raza que vino después de Ismael. Muy bien, ¿qué más? El que ora debe hacerlo con fe. Estuvimos en el libro de Hebreos, ¿verdad? El que ora debe hacerlo con fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Qué cosa dice? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo se acerca? En oración, crea que le hay, o sea, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay un premio para los que le buscan, porque es en tu angustia, en tu desesperación, donde tú le buscas al Señor. Pero permítame aclararles algo. No solamente le buscamos a Él en nuestra angustia, en nuestra desesperación. También cuando estamos felices, cuando estamos alegres. Siempre hay motivos para alegrarnos, ¿verdad? Hay tantas cosas que nos alegran la vida, como levantarnos sanos, el lograr una meta, el lograr un gran objetivo. En fin, tantas cosas que pueden alegrar la vida del ser humano. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú te puedes acercar a hacer 1 hora hablando, hermanos, en oración. Uy, qué bárbaro, qué hombre, qué mujer para orar. Pero de todo lo que habla no quiere nada. No tiene sentido. Palabrería. Eso es palabrería. ¿De qué sirve que tú estés hablando ahí 1 hora? De esa hora no crees nada. Que hablar 5 minutos creyéndole a Dios que Él es nuestro Padre y que nos escucha es diferente. Ahora, el libro de Santiago también nos dice algo. Santiago capítulo 5, versículo 13, ¿qué nos dice? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Afligido, algo está pasando. Yo estoy bien, pastor, todo está en orden, pero hay algo que me está molestando. Hay algo que no está bien, que yo no sé qué es. Haga oración. Y ahí tú le dices, Señor, hay algo en mí que sé que va a venir o que va a suceder o que no está bien en mí. Y tú me dices acá en el libro de Santiago, el apóstol está diciendo que haga oración y eso es lo que estoy haciendo. Señor, tu palabra dice en el libro de Colosenses que tú anulaste el acta de los decretos que había en contra nuestra o en contra de mis hijos. Lo quitaste de en medio, lo clavaste en la cruz. Gracias, Padre, por proteger a mis hijos. Amén. Gloria a Dios. Luego dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Lo dice el mismo libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Dice, en el nombre del Señor. Los ancianos de la iglesia, son los líderes, van a la casa del enfermo y lo ungen con aceite y oran por él. Echamos fuera este espíritu de enfermedad y que venga a él el Espíritu Señor de vida en Cristo Jesús. Que el espíritu de muerte huya de esta persona. Amén. Gloria a Dios. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese está en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7. Entonces, qué interesante. Si permanecéis en mí, ahí con el Señor, en las buenas, en las malas, en la tormenta, en la calma, en el sol, en la lluvia y en todo, ahí firmes. Cuando todo es bonito, uy, que viva el Señor. Pero cuando empieza el barco a moverse un poco, uy, ¿qué pasó? Ahí, a veces ya no queremos estar ahí. Nos corremos no sé a dónde. Nos escondemos. No, hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis
que será hecho. Porque el Señor está viendo que tú estás permaneciendo en el Señor. Y sus promesas están en ti. Porque Él ve tu corazón. Pide lo que quieras. Y el Señor te va a conceder eso. Entonces, de acuerdo al tema que estamos tocando, tenemos dos puntos que enfatizar. Que Dios no es una religión. Dios es un Padre. ¿Me escuchó bien? Dios no es religión. Dios es un Padre y no existe una fórmula perfecta para orar. ¿Habrá una forma perfecta para yo acercarme a mi papá para pedirle un favor? Punto número 1. Tengo que llegar bien bañado. Punto número 2. Tengo que llegar oloroso. Punto número 3. Tengo que hacer una venia a mi papá. No existe, hermanos, eso. No existe eso. Lo que acabamos de leer al empezar esta enseñanza en Lucas 11, del 1 al 4, los discípulos le pidieron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Ellos estaban preocupados por la forma. Eso era su preocupación, la forma. ¿Cómo es que se debe hacer? Por eso que ellos pensaban, ¿cómo haré yo para orar? La forma. Y no hay esa forma. No hay esa forma. Muchos creen que para orar tenemos que mirar una imagen de Jesús crucificado, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos llorar, podemos afligir nuestro espíritu. Y eso, hermanos, no es verdad. Es una gran mentira. En primer lugar, Jesús no quedó en la cruz. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34, ¿qué dice Pablo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No quedó en la cruz. Entonces, si usted ora frente a un crucifijo, está mal, pues. Está mal. Eso es religiosidad. Nuevamente, Jesús no es religión. Dios Padre no es religión. Él es un Padre para nosotros. Muy bien. Y esa relación entre Padre e Hijo es una relación normal y personal. Veamos ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta al orar. Vamos a ver estos aspectos. En primer lugar, al orar tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Dios. Eso significa tener fe, creerle a Dios. Entonces, eso es muy importante y lo acabamos de leer, ¿verdad? En el libro de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar. Al contrario, a Él le desagrada que vengas como un gran fariseo. ¿Se acuerdan ustedes la oración que hacía el publicano y el fariseo en el templo? El fariseo decía, Señor, yo vengo a orar, ayuno cada semana, diezmo la menta, diezmo el eneldo, el comino, todo el religioso, perfecto era para, y no como este publicano traicionero que trabaja para los romanos. ¿Y qué decía el publicano? Señor, ni siquiera puedo levantar mi mirada para verte. Ten misericordia de mí. ¿Cuál de las oraciones era la más que llegó al trono de la gracia? Obviamente que la más humilde, no la que se exalta. Yo exalto mis cosas ante Dios. No tenemos por qué exaltar nada ante Dios, porque el Señor nos conoce muy bien. Muy bien. Entonces, si tú no crees que Dios está presente cuando tú oras, mejor no lo hagas. Tú tienes que tener esa fe, decir, Señor, vengo a tu presencia, porque tú eres el único que me puede escuchar y me puede dar una salida. Ya no confiamos en hombre, sino en tu poder. Amén. Entonces, si creo en Dios, significa que confío en Él, así como un niño confía de su padre.
Así es, un niño, porque si su padre le dice, llego a las 5 para ir a jugar al parque, ese niño te va a esperar. Y si le dices, yo en la tarde vengo y te voy a comprar tu pelota, y si no traes la pelota, ahí va a haber un gran problema. Vaya usted no sé de dónde se consigue una pelota, pero tiene que cumplir lo que le dijo a su niño, lo que tú le prometiste. El niño te va a creer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ir sacando, hermanos, así, esa religiosidad que viene con nosotros, viene con el paquete. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, viene parte de esa religiosidad, esa idolatría también, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver una imagen para nosotros decir, voy a orar. Y si no hay imagen, cuesta hacerlo. A mí no me costó. Pero ahora yo le digo a ustedes, no esté mirando nada de eso. Cierre sus ojos y ahí está el Señor. Crea que Él existe, crea que Él está hoy escuchándolo y crea también que tiene todo el poder para ayudarlo. Amén. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, lo repito. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan. Esa traducción no está tan buena, ¿verdad? Y en la nueva traducción viviente, Hebreos 11:6, ¿qué dice? De hecho, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Por eso Jesús les dijo, cuando oréis, diga, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios Padre, amados, su poder y todo eso para nosotros. Así tenemos que verlo a Dios Padre como nuestro papá. Y es la presencia de Dios Padre y su Santo Espíritu en nosotros que nos hace hablar y decir, Abba Padre, papito. Podemos decirle así con cariño. Es el Espíritu de Dios que nos hace abrir nuestros labios y pronunciar esa palabra, papito. Amén. Entonces, no pierdas tu tiempo hablando un montón de palabras, muchísimas palabras, y no crees en ninguna de ellas, ¿no? La oración es una conversación con Dios. Entonces, yo creo que Dios puede hacer un milagro. Por eso me acerco a Él. Si tú no crees que Dios puede hacer un milagro, entonces ¿qué? Pero yo sí. Me acerco a Dios porque creo que Él sí puede hacer un gran milagro en mi vida. Porque le creo su poder. Creo en todo lo que Él puede hacer. Amén. Tienes que creer también que el Señor va a contestar tu oración. Sí, el Señor contesta oraciones. Claro que sí. Claro que sí. Con la pastora Lula, nosotros tenemos muchas cosas contestadas y nos sentimos felices. Porque después que escuchamos el testimonio, decimos, sí, contestó el Señor. Contestó una oración, no es una vez, que todos los días le decíamos, Señor, esto, lo otro, esto. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias porque esto va a suceder y sucedió. Aleluya. No se olvide, no es la forma, es la fe. No es la forma como oras, es la fe, es el creerle a Dios. Segundo punto que tenemos que tener en cuenta en la oración es tenga confianza en Dios. Y esta confianza es como un niño cuando habla con su papá, ¿no? Nosotros tenemos todas las bendiciones del Hijo de Dios, excepto su divinidad. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, en la nueva traducción viviente dice, así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Hay cosas que vamos a pasar acá, pruebas que vamos a pasar, pero si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Amén. Muy bien. Entonces, algunos privilegios que tenemos como hijos de Dios, los voy a mencionar. En primer lugar, tenemos herencia en los cielos.
tenemos también una morada en el cielo, tal como dice el libro de Juan, capítulo 14. El Señor lo dice bien claro, ¿no? Que Él se va a preparar morada. Dice, Juan capítulo 14, versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Voy a preparar lugar para vosotros. Tenemos una morada en el cielo. Muy bien. Luego dice, podemos decir a nuestro Señor, papito. Esto lo dice el libro de Romanos capítulo 8. Vamos para allá. Romanos capítulo 8, versículo del 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, ya prevalece la opinión del Espíritu Santo en nuestra vida porque siempre estamos hablando con Él. Siempre le consultamos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nos adoptó. El Padre nos adoptó como hijos. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo pone en nuestro espíritu y nos dice, tú eres un hijo de Dios. Has nacido de nuevo. Amén. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Muy bien. Asimismo, si cometemos pecado, tenemos un abogado para que nos defienda. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Bien claro dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Él es el que estuvo, Él es el Cordero de Dios, que no se encontró pecado en Él. Amén. Y también nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Ese es otro privilegio. Que nos podemos acercar confiadamente a ese trono. De acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, que ya lo mencioné. Entonces, la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios, es a quien Dios elige. El Señor elige a un determinado pastor o a un líder o a cualquier cristiano. El Señor le da una revelación de su palabra. Y esto lo vemos en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Y esa es la inocencia que tenemos nosotros, que creemos, hermanos míos, en su palabra, pese a las cosas que estamos pasando, pese a los problemas que podemos estar sufriendo, pero como niños creemos. Así es. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 50, que dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está su voluntad? Precisamente acá en su palabra. El que hace lo que dice que se debe hacer, ese es mi familia, en otra palabra. Eso está diciendo el Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nadie podía acercarse a Dios, al monte Sinaí, solamente lo hacía Moisés, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos acceso directo y lo dice el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, ¿verdad? Y no tenemos que estar pidiendo cita, simplemente que nosotros decimos, Padre amado, y ahí está mi Señor, Padre amado, vengo a ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para pedirte dirección, para pedirte, Señor, que me saques de este problema. Y esto de repente usted lo puede hacer, hermanos, cuando está pasando una situación muy delicada en su centro de trabajo. Este es uno de los casos. Ahí su jefe, no sé qué le pasó, vino, pero engorilado él, a gritar a medio mundo,
a exigir una cosa, a amenazar a medio mundo. Usted se va al baño, un minutito. Padre amado, yo vengo a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Señor, y ahora intercedo por este hombre, Padre, que nos viene a insultar, que viene a hacer lo que quiere, nos viene a amenazar. Toma control de este hombre, Padre. Toma control de su mente y de su corazón. Que saque, Señor, saca de este lugar ese espíritu de temor, ese espíritu de contienda. Saca, limpia este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Sal del baño. Vas a ver cómo cambia todito el ambiente, porque creíste que tú, orando, iba a cambiar todo ese clima violento que se había armado ahí en tu centro de trabajo. Puede ser también en tu casa, puede ser en cualquier lugar. Pero el Señor siempre responde a nuestra oración, porque crees que hay un Dios que te está escuchando. Aleluya. Muy bien. Asimismo, el mejor regalo que Dios Padre nos hizo es la presencia de su Hijo amado Jesús dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y la tendencia del ser humano actualmente es solamente tenemos mirada para lo malo, pero no tenemos mirada a todo lo que usted ha recibido. De repente hoy día usted ha tenido una serie de cosas, pero se levantó sano, ha tomado desayuno, almorzó y va a cenar de repente. Y hay una buena cama, hay un buen ambiente con su esposa. Y si fuera lo contrario, antes de ir a la cama, pídale dirección al Espíritu Santo. Señor, oro por mi esposa. Saca, Señor, ese espíritu violento que tiene ella. Señor, estas discordias que nos están separando, en el nombre de Jesús, Señor, declaro a mi hogar, Padre mío, libre de todo este ataque, en el nombre de Jesús. Créalo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios en oración, crea que Él existe y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Él va a premiar porque tú le buscaste. No buscaste a un vecino, no buscaste no sé a quién o al psicólogo. Le buscaste al Señor. Le buscaste al Padre. Amén. Dios es un gran Padre, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y podemos hablar con Él a toda hora, en todo momento, en los días de nuestra vida. El libro de Mateo capítulo 28, versículo 20 lo dice. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tercer punto, en lo que respecta a nuestra oración, es aprendamos a entender a nuestro Dios y someternos a su voluntad, no a nuestra voluntad. Entonces, eso significa que nos sometemos a su palabra, y cuando nosotros empezamos a leer su palabra y nos sometemos a lo que dice su palabra, se caen las vendas. Esas vendas que pone el enemigo para que tú no conozcas más. Por eso, todos los días tenemos que leer su palabra. Y eso nos permite a nosotros aferrarnos a Él, agarrarnos de Él, pero basados ¿en qué? En sus promesas. Y no desprendernos de Él. Amén. Entonces, el libro de Mateo capítulo 7, del 9 al 11, ¿qué cosa dice la palabra? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Esta última frase, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Pero le piden con fe, le piden creyendo.
y le piden de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, los terrenales sabemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Sabemos distinguir muy bien. Y no damos cosas malas a nuestros hijos. Si les vamos a dar un regalo, le damos algo bueno. Entonces, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre, verdad? Mateo capítulo 6, versículo 26, ¿qué dice? Mirad las aves del cielo, esto decía el Señor Jesús, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Te pregunto, ¿no vales tú mucho más? ¿No tienes más valor que un ave? Dios nunca nos va a descuidar, amados. Jamás nos va a descuidar. Dios no es malo, Él es amor. Pero nosotros vivimos en un mundo donde hay gente mala y esta gente mala que empieza a crear un ambiente de confusión en nosotros. Nos hace creer que Dios no existe, que Dios es sordo y que no nos atiende. Y viene la burla, y viene la burla. Por eso al orar decimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad, Señor, y no la mía. Y que mis proyectos que sean iguales a los tuyos, para no prevalecer. No, Señor. Si mis proyectos no concuerdan con lo tuyo, para mí, ahí queda. Que no se haga, Padre. Amén. Si tú estás en las manos de Dios, Él te cuida y Él te protege. Amén. Pero si soy un rebelde a sus mandatos, a sus estatutos, a lo que dice la palabra de Dios, soy un rebelde. Yo cuando quiero me someto y cuando no quiero, pues me voy para un lado, le voy a decir algo. A Dios no le agrada los berrinches. Si nosotros acá en la tierra no nos gusta que nuestros hijos hagan ese papelón, sobre todo cuando le sacamos a nuestros niños y hace un papelón en la calle porque quiere un helado y tú no le puedes comprar por A o B motivo, y vaya a ver usted lo que hace, lo que grita, hasta le da una patada a su papá. Eso no nos gusta a nosotros los padres terrenales. ¿Cuánto más no le gusta a Dios cuando tú le haces un berrinche y le dices, tú me tienes que dar, tú me tienes que atender, mi mamá está mal, tú me tienes que dar la sanidad para mi madre, hoy me tienes... No, hermanos, eso no es orar, ese es un berrinche que no lo soporta Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice, sin berrinche, está muy bien acercarte a Dios. Haz tu berrinche delante de Él y verás que el Señor te va a complacer. Eso nos dice su palabra. Un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y si yo entiendo su voluntad y me someto a ella y tengo una actitud positiva hacia mi Dios, tenga usted la seguridad, hermanos, que todo lo que usted le pide al Señor va a ser hecho. Pero tiene que aprender a pedir al Señor específicamente. La oración tiene que ser específica. Así como un niño le dice a su papá, papá, necesito un cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. Ya, hijito, lo necesito para mañana, papá, porque me están pidiendo. Este padre va a trabajar temprano y cuando ya retorna a la librería, un cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4. De repente el niño fue mucho más específico y con carátula azul. Y con carátula azul. Acá está, Señor. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? Y pagó. Llega a la casa, hijito. Acá está tu pedido. Gracias, Padre. Específico. Esta es una forma, hermanos. A veces decimos, Señor, oro por la sanidad de mi primo Javier. Señor, yo voy a orar por Javier porque tiene un diagnóstico de cáncer en el páncreas. Señor, yo te doy las gracias porque tu palabra dice que tú te llevaste en la cruz sus dolencias y las enfermedades de Javier. Y por tu llaga, él es curado. Y de acuerdo al Salmo 107:20, envío palabra de sanidad para él y lo libramos de la muerte.
Que venga a él el espíritu de vida en Cristo Jesús y que huya de él el espíritu de muerte. Señor, tú llegaste acá a la tierra para que él tenga vida y vida en abundancia. Gracias, Padre. Gracias por su sanidad. Estoy mencionando la palabra sobre un caso específico. Amén. Por eso cuando nos llaman y nos dicen, pastor, quiero oración por mi vecino. ¿Y cómo se llama tu vecino? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué quiere? ¿Por qué deseas tú que oremos por él? Amén. Tiene que haber esa cosa específica. No es la forma, es la fe. Es la fe. Tienes que creer que lo que tú estás hablando la palabra va a llegar a esa persona. Va a llegar porque es la palabra de Dios. No es mi palabra, es la palabra de Dios que yo creo que sí va a hacer efecto en esa persona. Concluyo. Descansemos entonces en el poder divino de nuestro Padre Celestial que nos cuida y que vela por cada uno de nosotros. Vela por nuestro presente y también por nuestro futuro. Amén. Aleluya. Espero que esta enseñanza le ayude a usted para que cuando ore, en primer lugar, tiene que creer que hay un Dios que lo escucha y que lo está mirando. Tiene que creer su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Oremos. Padre mío, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra específica. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Porque tú eres santo. Porque tú eres digno, Padre, de ser alabado. Gracias por tu poder. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Si tú has escuchado este mensaje y quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida, este momento lo podemos hacer. Repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús yo te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, Padre. Yo creo que tu Hijo amado Jesús vino acá a la tierra para que vaya a la cruz a morir por mí. Me compró con su sangre preciosa. Me perdonó mis pecados y además me dio la vida eterna. Él murió en la cruz. Fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahora está sentado a tu diestra en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy he vuelto a nacer espiritualmente. Soy una nueva criatura. Soy un hijo de Dios. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, permítame decirle bienvenido al reino de Dios. Y si usted ha estado en los caminos del Señor y se alejó y quiere reconciliarse con Él, también le digo bienvenido al reino de Dios. Pídele perdón y vuelva otra vez a los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este es el momento de orar también por aquellas personas que tienen problemas, Señor. Tienen problemas, Padre, en su salud. Algo pasó ahí en su cuerpo, hay unos diagnósticos tremendos, Padre. Pero gracias, Padre, que tenemos tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor, todos aquellos que están en este instante, Señor, en UCI, están pasando por un diagnóstico tremendo, Señor. Cáncer al páncreas. Y hay una pérdida de sangre increíble. Padre, en el nombre de Jesús, tú te llevaste en la cruz las dolencias y las enfermedades de estas personas. Y por tu llaga ha sido curado. Enviamos palabra de sanidad para esta persona. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tú acá en la tierra sanaste todas las enfermedades. No dijiste, hay que ser selectivo, solamente esto voy a sanar. No, sanaste todas. Y todas las enfermedades que aparezcan en este tiempo son sanadas con el poder de Dios. No vaya al brujo, no vaya a la bruja, no vaya a lugares equivocados. Vaya al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está escrito, Hebreos 4:16. Está escrito, acérquense confiadamente. El autor de Hebreos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, acérquense confiadamente. No hay a dónde más vamos a ir. Es tu sanidad, es tu fe.
No se cuelgue de la fe del pastor. Es tu fe. Yo estoy hablando la palabra. ¿Qué tiene que hacer usted? Yo la recibo, pastor. Yo la recibo. Yo creo en mi sanidad. Yo creo que este espíritu que está apareciendo aquí de cáncer se va ahora. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre. Padre, gracias. Gracias por sanar todas aquellas personas que tienen problemas de hemorroides, Padre. Qué tremendo esto. En el nombre de Jesús, ahí donde estés, levanta tus manos y di: yo recibo mi sanidad. En el nombre de Jesús. No más sangrado. Gracias, Padre, por sanarme. Gracias por sanar esos colon que están infectados de cáncer. Señor, gracias por limpiar esos colons. En el nombre de Jesús. Padre precioso, una vez más, tú eres el Señor. El Señor ante la adversidad. El Señor cuando se presenta un mal grande. Enviamos palabra de sanidad. Gracias, mi Dios. Gracias. Cualquier tipo de cáncer, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por este milagro. Enviamos palabra de sanidad a esta persona que está ahí en el hospital y que está llorando. Llora su impotencia. Muchos errores. Muchos errores. Buscaron a Dios en cualquier lugar. Buscaron sanidad, en cualquier lugar, menos en el médico de médicos. Gracias, Padre. Gracias por todos aquellos que reciben su sanidad en esta noche, en el nombre de Jesús. El día domingo vamos a estar con ustedes a las 11 en punto de la mañana. Feliz noche y confíen en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos.